7:03 de la mañana. Ya estamos listos para nuestra primera entrevista con Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Fue candidato presidencial, fue gobernador del estado Lara. Henry, siempre es un gusto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Un gran placer. Buen día para ti, para la gente que está allí contigo. Henry, ¿cómo vas apreciando tú el gran reto que se tiene en este momento quienes aspiran a ocupar un espacio en la Asamblea Nacional? Primero, de convencer a la gente para que vote y después, bueno, tratar de que voten por la propuesta que se le está haciendo. Pero según los estudios de opinión, pareciera, como se dice en criollo, que el caldo está morado, que hay mucha dispersión, hay poco ánimo. Habría mucha distancia entre la intención de la gente y el 6 de diciembre. ¿Tú lo ves así? Bueno, fíjate, Eduardo, yo lo que uno percibe, ¿no? Pero además lo que muestran los estudios de opinión es al contrario, es que hay en los actuales momentos, a pesar de la crisis, el asunto de la pandemia, el problema de movilidad de la gente, a pesar de que un sector de la oposición venezolana sigue de manera reiterativa convocando a la nada, a la abstención. Bueno, hay estudios de opinión que muestran que un 40-45% hoy se manifiesta favorable a ir al proceso electoral del próximo 6 de diciembre para las parlamentarias. Ahora, en nuestra opinión, y de allí nuestra posición firme en acompañar siempre todos los procesos electorales a través del único instrumento que nos da la Constitución, que es el voto. Y nosotros tenemos que desechar de una vez por todas la fantasía, las ilusiones, en ocasiones la aventura, porque eso le ha hecho mucho daño al país, como le ha hecho mucho daño al país la polarización, la confrontación permanente, bueno, y la gente sumida en una severa crisis que afecta fundamentalmente a los sectores más deprimidos, a los sectores más excluidos de la población. En ese sentido, nosotros tenemos por delante, bueno, una gran oportunidad. Y la gente está reclamando cambios, el 80% de la población quiere cambios reales en la conducción de la política del país y quiere que se atiendan especialmente sus necesidades más sentidas. La gente quiere luz, la gente quiere agua, la gente tiene problemas con el gas, la gente quiere combustible, la gente quiere salarios de verdad, a través del cual, bueno, se pueda sobrevivir o vivir en un país, bueno, donde lamentablemente estamos viviendo la crisis más aguda que se haya podido conocer por lo menos en los últimos 100 años. Ahora, la pregunta es la siguiente: si el cambio que nosotros queremos, si el cambio que nosotros aspiramos, bueno, lo tenemos planteado a través de la propia Constitución, que nos indica la ruta a seguir, que es la vía electoral, en condiciones de paz, en el marco del hecho democrático, ¿cómo es que vamos a seguir abonando entonces agendas que están divorciadas de esa realidad democrática del país, de esas expectativas de la gente? Entonces tenemos una gran oportunidad el 6 de diciembre. Esa es la primera oportunidad en una ruta, repito, que nos debe llevar a otros procesos electorales. Vienen las elecciones para gobernadores, vienen las elecciones para las alcaldías, pero además está planteada en la propia Constitución la posibilidad de una consulta referendaria. Todo eso en el marco del hecho democrático. Por eso nosotros seguimos sosteniendo el camino, la salida, la ruta debe ser pacífica, democrática, constitucional, electoral, y en esto también reconocemos el acompañamiento y el apoyo de la comunidad internacional, pero hemos sostenido que este es un asunto de los venezolanos, que debemos resolver los venezolanos, de manera que el apoyo de la comunidad internacional en la cooperación es importante para el país, pero sin injerencia, sin que esto implique una tutela de nadie en los asuntos internos de nuestro país. De manera que nosotros estamos convencidos que este es el camino. Ojalá y la gente que todavía siente indecisión para ir a participar en el proceso electoral entienda pues que no hay otra ruta, no hay otra. Fíjate, tú estás señalando algo muy importante y hablas de rutas que tendrán que manejarse a posteriori del 6 de diciembre, nombras elecciones de gobernaciones y alcaldías, que no es poca cosa.
y la posibilidad de ir a una consulta de referéndum. Ese referéndum tendría cabida constitucionalmente sería para el año 2022, ¿correcto? No el año que viene. 2022. El año que 2022. viene elecciones regionales. Así es. Pero fíjate, tú estás citando asuntos de muchísimo relieve histórico que están a la vuelta de la esquina. Porque en este momento, aún en la urgencia, hablar de citas tan importantes para 2021 y 2022, eso es a la vuelta de la esquina. Y para eso hay que trabajar. Y uno está sintiendo que en la oposición hay muchos desencuentros. La vida va a continuar después del 6 de diciembre. ¿Qué avisoras tú en la oposición? Hay quienes dicen que vendrá una nueva oposición. Bueno, hay un sector de la oposición que está convocando para un día antes de las parlamentarias, hasta el 12, es decir, una semana del 5 al 12 de diciembre, una consulta popular bajo la tesis de apoyo a la continuidad administrativa de la actual Asamblea Nacional. Imagínate tú el barullo para el 5 de enero, o no habrá barullo, o qué piensas tú, en qué situación, en qué perspectiva se colocará el país a partir del 2021. Mira, lo primero que uno tiene que, siendo de verdad sincero con la gente, porque yo creo que a la política o al ejercicio de la política en nuestro país le ha hecho falta, además de responsabilidad, bueno, le hace falta mucha verdad. Aquí se ha jugado mucho con los sentimientos de la gente, se han vendido muchas cosas y se ha generado una gran expectativa en un sector importante de la población, que repito, demanda cambio, pero esas expectativas a la postre se convierten, bueno, en grandes frustraciones, y de allí la desconfianza y la decepción hacia el sector de los partidos políticos y también al liderazgo. Si nosotros hemos cabalgado en una agenda, en mi opinión, equivocada, y esto lo ha demostrado todas las estrategias que se han diseñado a lo largo de muchos años, hablo del 2014, pasando por el 2015, donde se pudo habilitar de manera inteligente un proceso de concertación y negociación que de repente no nos hubiese traído esta situación de caos estructural y de tragedia en la que se encuentra el país. Pero si en los últimos casi 2 años hemos atravesado, hemos visto cómo se han desarrollado eventos como el 30 de abril, se han desarrollado eventos incluso en las iniciativas de encuentro, en la posibilidad de explorar soluciones, y eso lamentablemente, no se ha dado, no se ha materializado en condiciones a las que aspira la gente, lo que quiere decir que esa agenda fracasó. Lo lógico es, que entremos en un proceso de reflexión, de rectificación, de reunificación de las fuerzas democráticas del país, que podamos entonces ir a los espacios que nos corresponden para acumular fuerza y poder desarrollar con mayor eficacia acciones que nos permitan de verdad generar ese cambio político para poder atender los problemas de la economía y los grandes problemas en lo social. Ahora, hay un sector que quiere continuar cabalgando en la ruta sin destino. Por eso, yo con todo respeto, pero yo me atrevería a decirle, especialmente a Guaidó, que tiene que abandonar ese mundo virtual y aterrizar en los problemas reales de la gente. Los problemas de la gente, repito, es el problema de la luz, es el problema del agua, el problema del gas, la medicina, la gasolina, los salarios. Esos son los problemas de la gente. Henry. Ahora van a seguir con esa fantasía de las consultas que no llegan a nada. Aquí lo que tenemos es que unificarnos de verdad, la oposición democrática, pero con la verdad, con sinceridad, y prepararnos para ganar 12, 14 gobernaciones, y después ganar alcaldías, y sacar a Maduro y a su gobierno incapaz por la vía democrática y no por las balas y no con la violencia y no esperando que vengan los Estados Unidos con una invasión y que vengan los militares y den un golpe de Estado, porque todos esos planteamientos en esa ruta equivocada, hermano, serán fallidos, pero además de fallidos, si se llegasen a materializar la crisis de ingobernabilidad y de inestabilidad en el país, sería 100 veces más profunda y más aguda que la que estamos viviendo hoy. Henry, rescato varios términos importantes que has citado: ingobernabilidad,
¿Cuál fue la que dijiste después de ingobernabilidad? Ahorita es que estaba tomando nota. Inestabilidad. Son temas importantes que debemos observar, evaluar con mucha responsabilidad. Y tú decías también cabalgar en la ruta del sin destino en el mundo virtual. Hace poco yo entrevistaba a Luis Vicente León, perdón, y él decía que la consulta popular, bueno, lo que está promoviendo es más de lo mismo. Él decía la ERE paralizada, pero Luis Vicente León también se mostraba muy escéptico ante la posibilidad de que haya una reacción en la gente para una votación masiva. Quiero que al regreso, Henry Falcón, a propósito de lo que tú estás hablando, de la gobernabilidad y todas estas cosas, te refieras a lo que le decía Capriles hace poco en un chat, en Zoom, a un auditorio, donde había gente de los empresarios, del comercio, de las empresas, les decía, señores, hablen con los Estados Unidos, hablen sobre las sanciones. Él decía, yo tengo familiares y amigos en Estados Unidos, pero una cosa es vivir en Miami y otra en Maracaibo o en Acarigua. Yo quisiera que al regreso tú me hablaras de lo que se podría hacer para que entre todos los venezolanos encontremos caminos hacia la progresiva solución y despeje de esta crisis. Así que regresaremos con Henry Falcón. Henry Falcón, hay una mesa de diálogo nacional que, por cierto, bueno, recibe muchos ataques de otro sector de la oposición, del país, los llaman de todas maneras, pero evidentemente a razón de la paz y el entendimiento hay que hacer un gran esfuerzo. ¿Qué falta por hacerse? ¿O por dónde habría que insistir dentro de lo que ya se esté haciendo a razón del diálogo y del entendimiento? Y yo te asomaba eso que le dijo Capriles a comerciantes, empresarios e industriales. Les decía, miren, hablen con Estados Unidos, señores, hablen sobre el tema de las sanciones, traten de negociar en ese concepto. ¿Qué dirías tú? Bueno, que hace falta mucha racionalidad y muchos consensos, de manera que lo que nosotros hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo, la necesidad de que hayan de verdad acuerdos y soluciones concretas a los problemas del país, y es lo que hoy demanda la gente, está en buena medida en manos del sector político del país. Estamos hablando de la necesidad de equilibrios, de verdaderos contrapesos y que no haya una supremacía desde el gobierno, y haya una situación como en efecto la vemos hoy, de colapso en el país que no permite soluciones porque simplemente los venezolanos no nos ponemos de acuerdo. Fíjate, en los últimos estudios de opinión, el tema sanciones, por ejemplo, que tú lo citabas en ese encuentro de Enrique con los comerciantes, creo que la Cámara de Comercio de Maracaibo, cosa que yo además considero pertinente, ese planteamiento que hacía Enrique allí. ¿Cuánto daño le han hecho las sanciones económicas al país? En el entendido que no son las sanciones económicas las que generan la crisis la genera la incapacidad e incompetencia de un gobierno, porque aquí se pudieron tomar decisiones importantes en el marco de la economía que no se hizo, y se esperó a que estuviéramos frente a esta tragedia que tenemos hoy los venezolanos para comenzar a improvisar en el marco de una situación política muy compleja. Pero fíjate lo que establecen las encuestas en materia de sanciones, ¿no? El 79%, casi el 80% de los venezolanos está claro que las sanciones económicas que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, y hablo de sanciones económicas, no estoy hablando de sanciones personales, sanciones económicas, afectan es al pueblo, al ciudadano de pie. Ahora, quienes siguen o quienes pretenden buscar que se genere un colapso en el país a través del sufrimiento de la gente, están equivocados. Aquí de lo que se trata es que nosotros abordemos de verdad los problemas en el marco de la racionalidad política que nos permita buscar consensos, establecer de verdaderas prioridades para poder atender lo que la gente quiere que se le atienda, que son sus problemas diarios de servicios, de salario, etcétera. Pero nosotros creo que un sector de la política sigue solamente pensando en ambiciones desmedidas, en posibilidades particulares
de acceder al poder sin importarle la realidad de la gente. Esto es un desfase que se presenta no hoy, sino que se ha presentado en el pasado, y es lo que ha marcado la ruta del fracaso, y es lo que ha marcado una agenda fracasada que demanda hoy, repito, racionalidad. De manera que aquí tenemos un proceso electoral, no hay otra. La otra es la confrontación, es la guerra y es la nada. Es seguir transitando un camino que sin duda alguna va a seguir convocando al fracaso. No hay otra. La solución está en la Constitución. La solución es electoral, es pacífica, es democrática. Henry, en el país, no sé qué piensas tú, pero a mí me da la impresión que hay mucho odio desatado y eso nos impide mirar el camino de manera más clara. Creo que a veces nos desgastamos en peleas verbales, en descalificaciones, se nos va el tiempo en eso y en el fondo el país se va apagando. ¿Qué crees tú que se requiere? Y sobre todo un mensaje para la gente que nos está viendo y nos está escuchando a esta hora, porque estamos en radio y televisión, porque a veces da la impresión, Henry, de que el país, la sociedad, está sobrepasando a sus supuestos líderes tradicionales. Aquí la gente está tratando de sobrevivir, de emprender, de ver futuro. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, es muy lamentable lo que está ocurriendo, especialmente en nuestro país. Si uno se pone a revisar en los últimos años, el gobierno, en lo político hablo, se ha dedicado... Tienes 2 minutos, Freddy, Henry. Sí, el gobierno se ha dedicado a perseguir a la oposición, a descalificarla, pero la oposición también, un sector importante de la oposición, bueno, también se ha empeñado en destruir el voto como único instrumento de cambio democrático, en descalificar a quien no tenga una posición contraria, una posición a la que plantea un sector, etcétera, incluso a destruir los partidos que pueden ser verdaderos instrumentos de interlocución con la gente. Aquí hace falta primero reconocernos nosotros en la diferencia, entendido que esta oposición es una oposición muy diversa. Y segundo, en ese reconocimiento, repito, hace falta mucha reflexión, rectificación, reunificación e ir a un proceso de acumulación de fuerza para poder abordar con éxito los procesos electorales que tenemos por delante. Lo demás son inventos, malos inventos que lamentablemente han ayudado a que esta situación de crisis que ha generado el gobierno se haya profundizado. Caso especial, las sanciones económicas que son rechazadas por la mayoría de la población. Bueno, te agradezco muchísimo, Henry. Espero que pronto volvamos a conversar cuando estemos más cercanos a la fecha del 6 de diciembre. Un gran abrazo. Saludos, gracias, Eduardo. Henry Falcón, dirigente nacional de Avanzada Progresista, ex candidato presidencial en 2018, ex gobernador del estado Lara. A la pausa.